Bueno, varios juegos. Primero, me han pedido que diga que los móviles, por favor, ponerlos en silencio. Segundo, también me han pedido que no pase por delante, porque así os dejo ver, lo veo difícil. Tercero, como la conferencia de hoy va a estar basada sobre todo en imágenes, pues aquellos de vosotros que queráis el texto de la conferencia, al final de la bibliografía está mi dirección de correo, me la pedís y yo os mando el texto de la conferencia. Por cierto, bibliografía, cuando empecé a preparar esta... Puedes apagar porque me traigo mi luz. Cuando empecé a preparar, a reunir toda la documentación para preparar esta conferencia, me di cuenta y me asombré y gratamente me di cuenta que en los BAED de nuestra asociación hay un montón de trabajos sobre el tema que vamos a hablar hoy, es decir, sobre los cultos romanos, sobre los cultos egipcios en Roma. Y tengo que recomendar sobre todo el que más me ha gustado, que es uno que se llama Los cultos egipcios en Roma, por nuestra compañera Amparo Arroyo de la Fuente, que nos va a hablar el día 15 de la tabla isíaca. Es un artículo que recomiendo que lo leáis. Todas las carencias que va a tener mi conferencia se os van a terminar, la vais a matizar la conferencia muy bien. Bien, quería empezar agradeciendo a la Asociación Española de Egiptología por haber programado esta conferencia y a vosotros por vuestra asistencia, porque me vais a permitir que hable del tema que más me gusta en este momento. Después de muchos años tratando de convenceros a la mayoría de las bondades del Reino Medio, y después, tengo que reconocer, he conseguido que algunos de vosotros se hagan incondicionales del Reino Medio, ahora voy a tratar, a partir de ahora, convenceros de que el culto que se le rindió a la diosa Isis fue lo más de lo más. Y hoy lo voy a intentar con esta conferencia. Ya decía yo que veía fatal mi nota. Al preparar la clase me sentí desbordado por la importancia, por la magnitud y por la extensión que tuvo el culto a Isis fuera de Egipto. El rastro de sus devotos los encontramos desde Asia Menor, pero entrando en Siria y más hacia el este, pero también lo encontramos en el extremo occidente, es decir, en Marruecos, en Hispania. Lo encontramos también en el norte de África, pero también encontramos templos de Isis en el norte de Europa. Es decir, ha ocupado muchísima extensión. Pero es que además la diosa Isis se pierde en la antigüedad su procedencia. Posiblemente sea una diosa, bueno, está claro que está en el predinástico egipcio, pero a lo mejor estamos hablando de una diosa de la prehistoria egipcia, una diosa madre. Y su culto, fijaros, llegó hasta el siglo VIII después de Cristo. Es decir, como mínimo tenemos 4.000 años de culto a la diosa Isis. Solamente estos datos de extensión y de duración en el tiempo nos está diciendo que estamos ante un hecho impresionante. Aunque he tenido que dejar muchísimos temas que para mí eran fundamentales, los he tenido que dejar en el tintero, los he tenido que borrar. Solamente os diré que cuando terminé de escribir la conferencia tenía 102 páginas y las he podido reducir nada más que a 42 y tenía que ser menos, pero bueno. Creo que he mantenido en la conferencia los temas más importantes y para organizarlos un poco coherentemente los he organizado en 4 grupos, los he agrupado en 4 grupos. Primero, vamos a ver brevemente Isis en Egipto, es decir, de dónde son sus orígenes, cuál es su personalidad, etcétera, etcétera, para poder entender luego lo que pasa fuera de Egipto. Después vamos a ver la evolución teológica que sufrió el concepto de Isis, todo el entramado teológico de Egipto, de Isis, cómo va permanentemente desde los primeros momentos, se va cambiando. Es una diosa que va cambiando hasta de los últimos momentos, va sufriendo una metamorfosis permanente. No debemos olvidar que de la Isis que vamos a hablar hoy no es solo la diosa milenaria de Egipto, es algo más. Es una diosa que posiblemente ya antes de salir de Egipto y extenderse por el Mediterráneo sea una diosa universal.
Después vamos a ver el porqué, el éxito de su culto y por dónde se expandió. Y después, en el último apartado, es cómo era la práctica de ese culto, quiénes fueron sus devotos y cuándo fue el final de su culto. Para introducirnos con buen pie en la clase de hoy, creo que sería prudente, inteligente e incluso piadoso que hagamos caso a las recomendaciones que nos hizo un devoto de Isis hace más de 2000 años. Se trata de Plutarco de Queronea, que era un devoto de Isis, era un iniciado de los cultos de Isis, que en su libro de Iside y Osíride nos dice lo siguiente: pues ni las largas barbas, ni el llevar mantos de filósofo, ni los vestidos de lino, ni un afeitado total nos hace devotos de Isis, sino que verdaderamente es isiaco aquel que cuando recibe por la vía de la tradición lo que se enseña y se practica en relación con esta divinidad, examina e investiga profundamente lo que hay en ello. Pues hagámosle caso y examinemos e investiguemos. Por favor, ¿podéis apagar la luz de aquí? Esta de aquí. Esta de aquí arriba. Seguro que sí. Me voy a poner aquí, pues se la suma de que no está. Bueno, Isis, como hemos dicho, es una diosa muy antigua. En Egipto era muy respetada y, según Heródoto, era la única diosa a la que rendían culto todos los egipcios. En la barra que hay arriba, que es una barra cronológica, vemos que se pierde en la prehistoria o en el predinástico su culto y que, como dijimos, llega hasta el siglo VIII después de Cristo. Los egipcios la llamaban Aset, el trono, que tiene que ver con el trono de su marido, Osiris, que es el trono de Egipto, y del que es también heredero su hijo Horus. Perdón. Los griegos, Aset, ese es el nombre que le dieron los egipcios. Y los griegos heredizaron el nombre y la llamaron Isis, que es como la conocemos a partir de ahora. Isis pertenece a la Enéada de Heliópolis. Esta es una cosmogonía de las más antiguas de Egipto, que decía que del mar primordial, el Nu, surgió Atún, que cogió conciencia de sí mismo, y por medio de la saliva y del semen creó Ashur, que es el aire, y Atennu, que es la humedad. Atennu. Estos tuvieron dos hijos, Geb, la tierra, y la diosa Nut, que era el cielo, y que tuvieron 4 hijos: Isis, Osiris, Nephthys y Sest. Osiris, además de ser el hermano de Isis, era el esposo de Isis, y de esta unión nació Horus. Es para que tengamos un esquema de dónde está. A Isis la representan los egipcios como una mujer que lleva encima de su cabeza su signo jeroglífico. Pero con Isis pasa una cosa que no pasa con otros dioses. En la 18 dinastía amplía su iconografía y se empieza a tocar. Quita el signo jeroglífico de Aset y empieza a tocarse encima de la cabeza con un disco solar, con los cuernos de Bata. Y diréis mucho, ese es el signo de Hathor, efectivamente. Isis recupera, yo creo que recupera todos los atributos de Hathor, no solamente la iconografía, sino las propiedades, vamos a llamarlo así, las propiedades de la diosa. Hay que tener mucho cuidado, pero para no equivocarnos, a partir de la 18 dinastía, concretamente de la tumba de Jonejer, para ver de qué diosa se está hablando. Pero los egipcios siempre nos están facilitando la labor porque siempre ponen delante el nombre de la diosa. Pero también a Isis la podemos encontrar con forma de Milana, sobre todo en ambientes funerarios. Cuando aparece, casi siempre aparece con su hermana, la diosa Nephthys, y se las denomina las dos Milanas. Y son las protectoras de los difuntos y de todo el mundo funerario. También, dentro de las funciones del mundo funerario, puede aparecer con forma de mujer, pero con alas, protegiendo, en este caso a su marido, estas dos, en la escultura y este bajo relieve de Philae, o en la misma tumba de Tutankamón.
Pero según el trabajo de nuestra compañera Marta Arranz, también puede aparecer como en forma de serpiente o con forma de árbol, como es en la tumba de Tutmosis III, dando de mamar al soberano difunto. Sorprende mucho que en Egipto, a pesar de ser una diosa tan importante, lo que aparece en muchos ambientes, sobre todo en el funerario, se me había olvidado deciros que la primera referencia escrita sobre la diosa Isis aparece en la tumba de Unas, en el libro, en los textos de las pirámides. Que no olvidemos que los textos de las pirámides es el texto religioso más antiguo escrito por la humanidad, pues ya aparece Isis mencionada. Vale, pues a pesar de ser una diosa tan importante, vamos a verlo en la tarde de hoy, los egipcios en la antigüedad no le construyeron ningún templo a ella, que fuera ella la diosa principal de ese templo. Es verdad que en algunos templos, como puede ser en el de Abido o en el templo de Debod, aparece representada o tiene una capilla, pero no es el dios importante, no es la diosa importante de ese templo. Hay que esperar hasta el 1000 a.C., ya en la dinastía 21, cuando el rey Susenes de la dinastía 21 modifica un templo funerario de una de las esposas de Jufu y le construye un pequeño oratorio para Isis. Habrá que esperar después, pues fijaros, hasta el 300 y pico, 370 antes de Egipto, para que en la dinastía 30 se levante el primer gran templo dedicado a Isis, que es en Berheit el Ajagar. Y el sucesor de Netaneo I, Netaneo II, también de la dinastía 30, levanta otro templo a Isis en el Serwit. Estos son los templos que levantan los egipcios a la diosa Isis. 2 templos y un oratorio, en 4.000 años o 5.000 años de cultura. Sorprende, ¿verdad? Vale. Tendremos que esperar a que vengan los griegos y los romanos, el periodo greco-romano, cuando se empiece a construir en cantidad y en calidad y en tamaño templos dedicados a Isis. Por ejemplo, Ptolomeo III en Asuán levanta un templo a Isis. También en tiempo greco-romano se levanta el kiosco Kertasi, que ahora mismo está cerca del templo de Calapsa, en Asuán. En Deir el Medina, que hemos tenido en septiembre un seminario maravilloso en Urueña, detrás del templo de Hathor, Cleopatra y Julio César levantan un pequeño templo a Isis. Y también en tiempo de Augusto, sorprendente, pero en tiempo de Augusto se levanta en el templo de Dendera un templo dedicado exclusivamente a Isis. Pero de hace muy poco, hace un par de años, haciendo unas catas, se ha descubierto que ese templo de Isis está construido sobre un templo anterior también dedicado a Isis. Y el templo, de todos los templos que se levantaron en Egipto, en el que se rendió, vamos a llamarlo el Vaticano de Isis, es decir, el templo más importante que existía en el mundo, en donde se rendía culto a Isis, es el templo que se levantó en la isla de Filet, en el sur de Egipto. Aquí acudían peregrinos de todo el mundo conocido, venían egipcios, venían nubios, venían griegos, romanos, pero venían romanos de todas las provincias del imperio. Venían todos los devotos del imperio romano a rendir culto a la diosa. Este templo, después de la prohibición, ya lo veremos, de los cultos paganos, se siguió rindiendo culto a la diosa hasta el siglo VI. Pero con Isis pasa una cosa curiosa. Desde que tenemos noticias de ella y empezamos a verla que aparece va cambiando permanentemente, va adquiriendo nuevas potencias, va haciendo nuevas funciones. Por ejemplo, la más conocida es como madre de Horus y se la representa dándole mamar a su hijo, al dios. Pero también aparece Isis en un ambiente que es el ambiente funerario. Pero además aparece en el ambiente funerario siempre protegiendo al difunto. En este dibujo, en esta pintura, se ve cómo maternalmente está cogiendo a la diosa, a Nefertari, Meriam, la está cogiendo de la mano y le está haciendo fácil el traspaso al otro mundo, al más allá, para que no tenga miedo, en plan amoroso, la está cogiendo y le está ayudando.
Isis también está en otro ambiente, que es el ambiente de la magia. No debemos olvidar que para los egipcios es Heka Uret, la grande magia, es la que controla toda la magia. Y aparece en ambientes de regeneración, de renovación, de resurrección. Participa de esto, que es, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en lo que os voy a decir ahora. Participa en el mito de Osiris. Pero yo creo que está mal titulado, porque tiene que ser el mito de Isis. ¿Por qué? Porque Osiris se deja hacer. Osiris le invita a su hermano, ¿vale? Coge a su hermano, lo mete en un sarcófago, lo tira al mar, él va dentro del sarcófago. Isis se recorre todo el mundo hasta encontrar el sarcófago de su marido, lo embalsama, no sé qué. Coge Seth otra vez el cadáver de su hermano, lo parte en 42 pedazos, los tira por todo el mundo. Isis va otra vez a buscarlo, lo recupera, lo momifica y después coge, además, por medio de la magia y batiendo sus alas, consigue que en un instante Osiris coja conciencia y tenga una erección. Ella, que está convertida en Milano, se sienta encima del pene erecto de su marido y se queda embarazada de Horus. Bien, estaréis conmigo que la verdadera heroína, y después, claro, cuando nace Horus, su hijo, tiene que cuidarle, tiene que esconderle, protegerle y ayudarle en su lucha contra su tío. Es decir, que la verdadera heroína, la que se le ocurra, es Isis, y tenía que llamarse el misterio de Isis. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿verdad? Vale. Mientras el marido de Isis es el dios de la muerte, de los muertos, del más allá, Isis es siempre una diosa de vivos, protege a los vivos siempre. Y fijaros, antes de terminar el periodo dinástico en Egipto, antes de que vengan los griegos, ya Isis tiene casi un aura casi de diosa universal, porque está muy ligada con la medicina. Es una diosa que cura, protege, da la salud y la restaura. Está relacionada con la regeneración y la resurrección. Es la parte femenina del abismo acuoso primordial. Es la estrella Sepedel, Sirio, que cuando salía el 19 de julio en el horizonte marcaba el comienzo del año nuevo y la crecida. Está también muy ligada, por lo tanto, a los ciclos agrarios, etcétera, etcétera. Fijaros, he hecho un pequeño resumen de la titulatura que podemos encontrar en Isis. Es algunas, aquí falta muchísimas, pero es creo que he cogido la más importante. Antes de que vengan los griegos, ya podemos encontrar Isis con estos títulos: Gran Madre Universal, Gran Madre de los Dioses, Madre del Mundo, Madre del Gran Dios, Madre Divina, Reina de todos los dioses, el ojo de Ra, es decir, abarca casi todos los aspectos de la vida de los seres. Cuando vienen los griegos, la diosa Isis enseguida conectan con ella. ¿Por qué? Porque la asimilan enseguida, ven que ellos tienen otras diosas que tienen esas capacidades de Isis. Es decir, que tienen que ver con la maternidad, tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con la resurrección, el viaje a los infiernos y tal. Enseguida la rinden culto. Pero claro, Isis es la esposa de Osiris y hay un problema. Para la mentalidad griega, tan racionales, tan lógicos, ¿cómo puede ser que un dios que por teoría es eterno, sobre todopoderoso, puede sufrir pasión y muerte? Eso les rechignaba, les repugnaba a los griegos. Era algo que no podían concebir. Entonces, desde el primer momento, desde el primer rey de Ptolomeo, el rey de Ptolomeo I, deciden que hay que hacer algo y entonces deciden crear un dios nuevo que tuviera las capacidades de Osiris, pero que fuera entendible para los griegos. Empiezan a trabajar bajo Ptolomeo I, pero no es hasta 50 años más tarde, en tiempos de Ptolomeo III, su nieto, cuando se construye el primer templo exterior. Este dios se llama Serapis y sabemos quién lo construyó, quién lo inventó. Ptolomeo I
llama a la biblioteca de Alejandría a 3 sabios, a un escultor muy bueno de griego que se llama Briaxis, llama a Manetón, que todos conocemos, que es un sacerdote egipcio, historiador, que es el que hizo la distribución en dinastía de los reyes egipcios, y llama a un tal Timoteo, que era el sumo sacerdote del santuario de la diosa Demeter en... ¿Cómo se llama el santuario? Eleusis, perdón, gracias. De Eleusis. Y entonces, entre los 3, cada uno aporta la estética, otro aporta toda la tradición egipcia, y el sacerdote de Eleusis todo lo que tiene que ver con los misterios, etc. A partir de este momento, la diosa Isis se expande por el Mediterráneo como esposa de Serapis y como madre de Harpócrates. Harpócrates significa nada más que Horus niño. A partir de este momento, el culto de Isis se extiende como una mancha de aceite por todo el Mediterráneo, pero no solamente por todo el Mediterráneo, por todo el mundo helenístico y por todo el espacio geográfico que ocupará el Imperio Romano. Fijaros hasta dónde llega, pero ya lo haremos más adelante. Isis llega a Egipto y enseguida empieza a asimilarse con una serie de diosas, pero inmediatamente. Y se la empieza a llamar, en este caso, el primero con Demeter, de Eleusis, diosa de la agricultura, de la naturaleza, de las estaciones, etcétera, etcétera. Y entonces enseguida es Isis Demeter, pero también se asocia con su hija, con Perséfone, con Hécate, con Tetis, incluso con la misma diosa Atenea. Hay templos en que es Isis Atenea, pero no solamente esta, sino con Selene, con Higieia, con Artemisa, con Cibeles, con Hestia, Iché y con la musa Io. Tengo que decir, y me he puesto esto para que no olvidarme, que contrariamente a lo que pasa con los dioses de los vencidos con respecto a los dioses de los ganadores o de los vencedores, por ejemplo, el dios Ra pasa a ser para los griegos Helios, el dios Yehuti pasa a ser para los griegos ¿cómo? Exacto. Es decir, siempre los vencidos cogen el concepto del dios y ponen el nombre de su dios. Aquí pasa lo contrario. Siempre el nombre de Isis está por delante del nombre de la diosa griega. Y después pasarán los dioses romanos. Pero pasa una cosa, y se quejaba un autor griego que decía que en 80 años, en una generación, había desaparecido el segundo nombre, es decir, Demeter, y era nada más que Isis. Fijaros la importancia que tenía. Isis, en su viaje por el Mediterráneo, extendiéndose su culto, la gente, cada vez más gente le rendía culto, mantiene algunas características eminentemente egipcias. Por ejemplo, la de diosa madre, la maternidad, dando de mamar a Horus. Y entonces, por todo el Mediterráneo, se va repitiendo esta advocación de Isis como madre. Pero fijaros, según va ocupando espacios distintos, pueblos distintos, va cogiendo una iconografía distinta, pero es el mismo concepto. Os puedo prometer que todas estas son griegas y romanas, pero coge unas nuevas cualidades que no tenía en Egipto, como es, por ejemplo, ser señora del mar, protectora de los marinos, protectora de los puertos, de los navegantes, es la que auxilia a los náufragos, etc. Se la convierte en Isis Pelagia y Isis Faria. Isis Pelagia, que viene del nombre griego Pelagos, que significa alta mar, que es la diosa que protege a los marinos, y aparece con un timón o con un ancla. O Isis Faria, porque la isla de Faros, en Alejandría, es donde estaban los famosos faros, había uno de los primeros templos dedicados a ella. A lo largo de la historia griega y romana, tuvo muchísimos devotos.
por ejemplo, se acuñaron muchísimas muchas series de monedas en las cuales aparecía o bien como Isis Pelagia o Isis Faria, que estaba con el faro de Alejandría. Esta es una moneda de Adriano, por ejemplo. También cuando Isis vamos a decir, asocia, que no se asocia, cuando coge la iconografía de Hathor en la 18 dinastía, como aquí, no solamente coge su iconografía, sino coge todas las potencialidades de Hathor. Y una de ellas es la que luego va a tener en el mundo griego y el mundo romano. Se asocia inmediatamente, y tiene mucho éxito, con la diosa Afrodita, y pasa a ser Isis Afrodita, que es la diosa del amor carnal, de la sexualidad femenina, del sexo, de la música, de una forma de maternidad, de materfamilias, etc. Se la representa o bien desnuda o bien enseñando el sexo, pero siempre mantiene la identidad de Isis en el tocado que lleva, que si os fijáis llevan todas un disco solar, las plumas de Amón, o lleva, y también con una cintita con un nudo, hace referencia al nudo de Isis del que vamos a hablar ahora. Pero también se la convierte en una diosa tónica, es decir, del submundo, del mundo de los muertos. Y enseguida se asocia en el Eleusis con las diosas Demeter y Perséfone. Pero otra de las cosas que tiene Isis, otra de las virtualidades que tiene Isis, es como diosa sanadora, como diosa que da la salud y que hace que la recuperen. Ya en el papiro Edber nos habla de que Isis hizo a través de la magia y viendo unos polvos mágicos, logró quitar un dolor de cabeza al propio dios Ra. Pero en Delos, que es una isla que está en el mar Egeo, precisamente la isla donde nació, decían los griegos que había nacido Apolo y Artemisa. Aquí se asocia con esta diosa que se llama Higieia, y si viene Higieia, y de aquí viene nuestra palabra higiene. Es una diosa de sanación. Aquí acudían a este templo, al de Isis en Delos, acudían los enfermos a curarse por medio de la incubatio. Llegaban al templo, les daban una pócima, dormían por la noche y al día siguiente decían a los sacerdotes lo que habían soñado. Y casi siempre habían soñado que la diosa se le aparecía y le decían lo que tenía que hacer para curarse. Y lo bueno del caso es que se curaban. Porque se han encontrado más de 300 aquí en este templo, más de 300 exvotos dando las gracias a Isis por la curación. Y otra de las acepciones que tiene Isis, en este momento griego y romano, era una revolución, es que es Isis protectora de las mujeres. Por ejemplo, en uno de los himnos de los que hablaremos ahora, dice: mi auxilio cercano asiste a las necesidades de las mujeres enfermas. Pero más revolucionario es, dice: igualaste el poder de las mujeres al de los hombres. Cuando Isis llega a Roma, ya viene precedida de un prestigio que los romanos conocían bien. Los romanos conocían Egipto, conocían toda la costa sirio-palestina, donde el culto a Isis se llevaba practicando muchos años, y además, al incorporar los romanos toda la mitología griega, de esa mitología viene también Isis. Y entonces entra mucho más fácil en el mundo romano, siendo la diosa oriental que más culto recibió en Roma, por supuesto. Pero claro, en Roma tenía sus propias diosas, y así Isis la vemos, Isis Fortuna, podemos encontrarla en miles de museos. Isis Fortuna, Isis Ceres o Isis Venus. En este momento, cuando llega ya el culto de Isis a Roma, ya es una diosa universal. Se la denomina Isis Miriódima, Isis la de los 10.000 nombres. Nos ha llegado hasta nosotros un trabajo de Athanasius Kircher, que es un sacerdote del siglo XVII, que era egiptólogo, de los primeros egiptólogos que hubo. Incluso hizo
intentó traducir los jeroglíficos y hizo un tratado, pero escribió un libro solamente hablando de Apuleyo, de la identificación de Isis en el asno de oro. Y fijaros, en este esquemita, dice, a la derecha, en la columna de la derecha, dice todas las cosas que puede llevar una imagen de Isis. Pero a la izquierda dice cómo, dice distintos nombres de Isis. Isis, Minerva, Venus, Juno, Proserpina, Ceres, Diana, etc. Es decir, que Isis es la misma Isis que se la puede llamar de diversas maneras. Perdón. Y para que veáis hasta dónde llega, disculpadme, pero la intendencia, en el asno de oro, en una novela que se llama El asno de oro, o La metamorfosis de Lucio Apuleyo, el protagonista le convierten en un asno, y entonces él es devoto de Isis y se pasa toda la novela pidiendo a Isis que le perdone y que le devuelva su forma de humana, ¿no? Y entonces en un momento determinado ya Isis, cansada, se le aparece. Y fijaros lo que le dice, he aquí, Lucio, que me presento ante ti conmovido con tu súplica. Yo, la madre de la naturaleza, señora de todos los elementos, origen y principio de los siglos, divinidad suprema, reina de los mares, primera entre los habitantes del cielo, representación genuina de dioses y diosas, que con mi voluntad gobierno la luminosa bóveda del cielo, los saludables soplos del océano y los desolados silencios del infierno. Y mi poder único, que todo el orbe reverencia, es honrado con cultos bajo distintas advocaciones. Los frigios, los primeros seres de la tierra, me llaman la diosa Pesimunte, madre de todos los dioses. Así, los atenienses autóctonos, la Minerva Cecropia. Allí, los habitantes de Chipre, Atira por las olas, la Venus de Pafos. Entre los cretenses, hábiles en disparar flechas, soy Diana Dístina. Para los sicilianos trilingües, yo soy la diosa Proserpina Estigia. Los habitantes del antiguo Eleusis me llaman Ceres Tea. Para unos soy Juno, para otros Belona, para estos Hécate, para aquellos Ramusina. Y los etíopes, aquí viene lo importante, y los etíopes, que son los primeros en ver la luz del sol naciente, y los egipcios, que sobresalen por su antigua sabiduría, me honran y me conocen por mi verdadero nombre. Soy la reina Isis. Más adelante, Lucio, el protagonista, se dirige a la diosa Isis, una vez que ya ha recuperado la forma humana, y le dice, Madre universal de la naturaleza, la más grande de las diosas, reina de los hombres, soberana de los dioses, la que es adorada bajo múltiples nombres y múltiples aspectos, la gran maga Isis. Como podéis ver, ya Isis se ha convertido en la diosa universal. Yo creo que ha recuperado su verdadera esencia que debía tener como diosa madre en la prehistoria egipcia. Pero no solamente Isis, en ese viaje que hace desde Egipto hasta el extremo occidente del Mediterráneo, no solamente cambia su esencia y su teología, sino también cambia su forma. En Egipto, hasta el final de los tiempos, se la siguió representando con la forma egipcia, pero ya notamos en los griegos, ya la representan con un canon distinto al que tenían los egipcios. Se la ve más redondeada, son otros cánones de belleza. Incluso juntan los Ptolomeos los dos tocados, el tocado de Hathor con el nombre, con el jeroglífico de Isis. Pero claro, al pasar al mundo griego, al pasar al mundo griego y al mundo romano, Isis tiene que cambiar la iconografía al aspecto griego y romano, que es lo que va haciendo. Para poder distinguir, cuando llegamos a un museo y vemos una escultura y no sabemos si es Isis o no, los escultores griegos nos dan, y los romanos, varias pistas. La diosa Isis, cuando se trata de Isis, puede llevar encima de la cabeza, puede llevar un disco solar que con cuerno o con plantas o con plumas. En su mano derecha siempre lleva un sistro, instrumento imprescindible en las ceremonias, en los ritos que se practicaban. En su mano izquierda lleva vaso canopo, que lleva dentro agua del Nilo.
agua que purifica todo lo que toca. Y lo más importante, en el pecho lleva el famoso el nudo de Isis. ¿De dónde viene esto? El nudo Tit, Dios, el nudo protector de Isis. En las esculturas puede aparecer con uno, con dos o con todos estos signos, estos Atributos. Vale, puede aparecer con todos o con algunos de ellos. La expansión del culto. Nosotros conocemos a Isis no por las fuentes egipcias, porque hace relativamente poco, hace un cuarto de hora en el esquema del tiempo, que hemos podido traducir los jeroglíficos egipcios. Durante desde que matan a los últimos sacerdotes que saben escribir y leer escritura jeroglífica, no teníamos capacidad de saber lo que decían los egipcios de ellos mismos y en este caso de Isis. Entonces los conocemos a través de varios escritores clásicos, entre ellos, sobre todo, Apuleyo, el que escribió el Asno de Oro, y Plutarco, que escribió en su Tratado de Moralia sobre Isis y Osiris, un libro maravilloso que os recomiendo. Estos dos libros os los recomiendo. Estos dos escritores eran además devotos de Isis y habían sido iniciados en los misterios de Isis. Pero también Heródoto en su historia, en su segundo libro de historias, habla de Isis, bueno, Diosículo, Ovidio y un montón de escritores, Hercio Juvenal, Lucano, todos ellos hablan de Isis. Cuando el cristianismo empieza a tener fuerza, entonces empiezan a aparecer una serie de escritores cristianos que lo que se dedican a hacer es empezar a hablar mal de Isis y del culto a Isis, porque tenían muy claro que su enemigo más importante era la diosa Isis y su culto. Pero bueno, yo os presento estos que son los que han hablado bien de Isis. Hay una propaganda que se expande por todo el mundo griego, que es una serie de himnos que se crean en varios santuarios de Isis en todo el Mediterráneo y que van circulando por todo el mundo. Son himnos que están escritos en griego y que se llama la aretología de Isis. Se han perdido muchísimos y se conocen estos de aquí. Y he traído para que veáis cómo son todos muy parecidos. Están todos en primera persona. Es Isis la que habla en primera persona y se presenta como yo soy Isis, la única en el tiempo, ¿verdad? Es decir, no lo vamos a leer porque es lo mismo. Te está diciendo que es la señora de todo, de la bóveda del cielo, de los dioses, del mar, del inframundo, de la naturaleza, etc. Pero también va circulando por todo el Mediterráneo. Se han encontrado listas impresionantes de lo que son las letanías de Isis. Son muy parecidas a las letanías que recitábamos nosotros cuando éramos pequeños, a la Virgen María, que también era frase Virgen Inmaculada, Virgen de era pues lo mismo. La Isis tenía una serie de letanías que también iban circulando y que lo que está diciendo es toda la potencialidad de la Isis. Y ahora la cuestión es ¿por qué triunfa Isis en el mundo griego y en el mundo romano? Que el mundo griego, el mundo romano, teóricamente es mucho más avanzado socialmente, tal, que Egipto, tal. Había mucho que hablar, pero bueno, por varias cuestiones. El culto de Isis se difunde por cuestiones económicas, políticas, sociales, pero sobre todo, y religiosas, claro, pero sobre todo porque en el siglo IV y III se empieza a producir en el Mediterráneo una crisis espiritual. Las religiones griega y romana no daban solución o no daban respuestas a las cuestiones que se estaba planteando la gente de este momento. La religión griega y romana estaba muy enfocada a la protección del Estado a través de una serie de ritos y sacrificios. Además, los sacerdotes que hacían los ritos romanos y griegos eran unos magistrados, eran unos cultos que se repetían sin ninguna pasión, sin ningún...
era algo mecánico. Sin embargo, el culto a Isis era una fiesta. Era una fiesta con instrumentos musicales, participaba todo el mundo, se podía la gente acercar a la diosa. Además, el culto de Isis, lo mismo que todos los cultos mistéricos y los orientales, le daba una respuesta al más allá. Isis prometía a sus devotos que si ellos cambiaban su forma de vida y tenían una actuación ética, eran justos en esta vida, les prometía una vida eterna. Además, entraba dentro, luego hablaremos de los cultos mistéricos, participaban en el culto de Isis todo el mundo. Era una cuestión revolucionaria. Las mujeres, de todas las clases sociales, luego vamos a hablar de ello. Pero sobre todo, Isis daba a la religión de ese momento, a los devotos de ese momento, un carácter maternal que no tenía la religión griega y romana. Se la representa. Esta representación de Isis lacta, Isis dando de mamar a Horus, que carecía la región romana y griega, no tenía una figura femenina, una diosa que protegiera a sus devotos. Pero es que además la diosa Isis protege a los marinos, protege a las madres, a los niños, protege a sus devotos, cura, guía en el mar a los que están a punto de zozobrar. Es decir, es una verdadera madre. Y triunfa en el Mediterráneo porque en la parte más íntima de las culturas mediterráneas, en su primer momento, en los paleolíticos, existen las diosas madres. Y eso está latente en la cultura. Esta es una de las cuestiones por las que triunfa. ¿Y cómo se expande el culto a Isis? Pues mirad, los dioses egipcios se conocían en todo el Mediterráneo desde hacía mucho tiempo. Desde el siglo VII, por ejemplo, en España, he puesto el tesoro de Aliseda. ¿Por qué? Porque Egipto tenía relaciones comerciales con Chipre, con Creta, con un montón de ciudades de la costa así de Palestina, sobre todo con algunas como Biblos, etc. Y entonces los fenicios, muy listos ellos, ven que todo lo egipcio tiene mucho atractivo para los pueblos del Mediterráneo, sobre todo como elementos de prestigio, ¿no? Una fuentecita como esta jarrita de aquí, que tiene el nombre de Isis, para un reyezuelo de la Celtiberia sería, bueno, tener lo más, ¿no? Algo como si tenemos ahora un iPad que nos han traído de Nueva York, sería, bueno, lo más. Pues, entonces, ¿cómo empiezan los fenicios a traer por toda la costa mediterránea pues objetos egipcios? Entre ellos vienen dioses egipcios, ¿no? Pero el conocimiento de los dioses no quiere decir que existiera el culto. Bien, pero fijaros si tenía importancia las cosas egipcias, que los fenicios hasta levantan, por ejemplo, Ibiza, fábricas donde se están falsificando objetos egipcios. Están fabricando en Ibiza escarabeos que luego traen a los celtibéricos o a los del norte de África, les dicen que son egipcios, etcétera, etcétera. Y ellos se llevan el oro, la plata y el bronce, claro. Pero además, una gran zona de Asia Menor había estado bajo poder de los egipcios, en muchas partes de la historia, en muchas épocas de la historia, y entonces todos los funcionarios egipcios, los militares, todos los familiares, han llegado a esa zona, los dioses egipcios, entre ellos la diosa Isis. Pero no es hasta el siglo IV cuando empezamos a tener documentación y empezamos a tener templos en los cuales sabemos que se rinde culto a Isis. El primero de ellos es Halicarnaso. Aquí sabemos que existe un templo a la diosa Isis desde el siglo IV. Halicarnaso es la patria de Heródoto, que a lo mejor nos ayuda. Pero también aquí, en el puerto de Corinto y en la misma Atenas, en Eretria y en la misma Atenas. En el siglo II, ya por todas las islas del Mar Egeo, casi todas tienen los que han aparecido. Claro que seguramente tendrá que aparecer muchas más, pero en todas las islas aparece
templos a Isis. Y en la costa empiezan, en todas las ciudades más importantes, en Éfeso, Mileto, empiezan a aparecer también comunidades de culto a Isis y templos. De todos ellos, el más importante es... Me he equivocado. El más importante es el de Delos, que está aquí, que ya habíamos dicho antes, que era donde había nacido Apolo y Artemisa, y aquí se asocia, como dijimos, con la diosa Higiea, y parece ser que desde este sitio es de donde se irradia toda la devoción a Isis por toda Grecia. En el siglo II se construye en Creta, en Gortina, un santuario impresionante de Isis, y fijaros, está la estatua de culto de ese templo que se ha podido recuperar. Y a partir de este momento, ya por todas las regiones de Grecia se extiende el culto a Isis. En Roma llega el culto a Isis, pero además los romanos tenían una cuestión muy inteligente. Ellos, siempre que venía un culto externo que no fuera latino, lo pasaban por el Senado y una vez modificadas algunas cosas, lo incorporaban a su panteón de dioses. Por ejemplo, en este dibujo, fijaros dónde está nuestra Isis. Es decir, que los romanos con la Pax Deorum, ellos llamaban la Pax Deorum, decían que teniendo en paz a los dioses había estabilidad política y social en el imperio. El primer sitio donde hay referencias del culto a Isis es en la isla de Sicilia, en la ciudad de Catania. De ahí sabemos que salta hacia Pompeya, Herculano y Púsoli. En Pompeya es el liceo mejor conservado, precisamente porque quedó cubierto con las cenizas del Vesubio. Pero fijaros, ya desde el año 80 a.C. ya existía este templo en Pompeya. Pero además en el año 63, me parece que en el 63, Pompeya sufre un terremoto, quedan dañados todos los templos. Bueno, pues cuando la erupción del Vesubio, en el 74, ¿no? 79, que se queda la ciudad como estaba en ese momento, es sintomático que el único templo que han restaurado perfectamente y completamente es el templo de Isis. Ni siquiera el templo de los dioses capitolinos del Foro han terminado de restaurarse. Luego está hablando de la importancia que tenía el culto a Isis. Durante la República, el culto a Isis tiene pros y contras. Por ejemplo, el culto está prohibido dentro del Pomerium, es decir, de la parte sagrada de la ciudad. Pero en tiempos de Sila, en el siglo II a.C., ya hay documentación de que existe una cofradía isíaca. También se acuñan monedas con la imagen de Isis en el año 90, 85, 83, 80 a.C. Pero, sin embargo, el Senado ordena destruir los templos privados de Isis en el año 53. Y la destrucción de los altares a Isis en el 59, 58, 50 y 48. Y en el año 48, uno de los cónsules presume de que él ha dado el primer golpe de hacha en el templo de Isis. Pero cuando vienen al final de la República, en el segundo triunvirato, de Octavio, Marco Antonio y Lépido, se construye el templo de Isis en el campo de Marte. Fijaros qué pedazo de iseo levanta antes de venir Octavio, Pero claro, con el principado de Octavio, cuando nombran a Octavio Augusto, le nombran emperador, el primer emperador de Roma, no debemos olvidar que es el que ha vencido a Cleopatra y Marco Antonio. Pero además, lo que pretende Octavio es recuperar las mores maiorum, es decir, las costumbres de los antepasados. Y entre las costumbres de los antepasados está la religión latina. Entonces, a esto le va a ayudar su hombre de confianza, que eso es su yerno, que es general de él, y el cónsul, es decir, jefe de gobierno. Y fijaros, prohíbe el culto de Isis en Roma. Prohibición del culto de Isis a menos de 1500 metros de la muralla del Pomerium. Destruyó el Liceo del campo de Marte y lanzó al Tíber personalmente, parece ser, la imagen de culto de la diosa Isis del... Pero no solo...
Estos se quedan cortos con el sucesor de Augusto, con Tiberio, que fijaros qué bruto. Crucificó a los sacerdotes de Isis. Ya luego lo harán con los cristianos, pero ya estamos hablando, fijaros, del 14, en el año 14 después de Cristo. Destierro de 4.000 devotos a Cerdeña y destierro de miles de devotos de Isis fuera de la península itálica. Pero a partir de este momento las cosas cambian para el culto a Isis, para los devotos de Isis. Con Calígula se construye el aula isíaca en el mismo palacio. El emperador se construye esta sala pequeña para rendir culto a la diosa Isis en su propio palacio. Se construye un templo en el Capitolio, fijaros, en la colina sagrada de Roma. Se restaura y se amplía el Liceo de Campo de Marte. Integración de los festivales de Isis en los Sacra Publica Populi Romani, es decir, en el calendario de fiestas romanas. Con Vespasiano, lo mismo, el culto de Isis se hace oficial, la restauración y ampliación del Liceo de Campo de Marte, acuñación de un sestercio de plata, claro, un sestercio de plata, con la imagen del Liceo del Campo de Marte. Con Domiciano es considerada Isis diosa imperial. El emperador se hace sacerdote de Isis, se redecora el Liceo del Capitolio, se reconstruye el Liceo del Campo de Marte y los liceos de Benevento y de Praeneste. Con Trajano, emperador español, sevillano de Itálica, también asocia el culto de Isis al culto imperial y se representa a Isis en el arco de Benevento, uno de los arcos más bonitos de Roma y que no va nadie a ver, está representada en sí. Y después su sucesor también español, de Itálica y sevillano, no sé si sería del Betis o del Sevilla, este también, sabéis que viajó a Egipto, etc., acuñó monedas con la efigie de Isis y tenía esta imagen de Isis en su villa, en su palacio de verano en la villa Adriana. Antonino Pío acuñó monedas con la imagen de Isis. Marco Aurelio, el ferviente devoto de la diosa Isis, también acuñó monedas, y así con todo lo demás. Además que voy a citar a Cómodo para situarnos, es el que personificó Joaquín Phoenix en la película Gladiator, Gladiatori, por favor, en latín. Y los demás emperadores estuvieron favoreciendo siempre el culto de Isis, hasta el año 392, en que el decreto de Teodosio la declaró ilegal. Para que veamos la importancia que tuvo el culto de Isis en la propia ciudad de Roma, y por cierto os voy a recomendar el artículo que os he dicho antes de nuestra compañera. Fijaros, todas las regiones de todos los distritos de Roma tenían un templo a Isis. Aquí he hecho una lista, saco una lista que no es exhaustiva, pero estos son los más importantes. Pero es que además tenía que haber cientos de pequeños santuarios, un altarcito en una esquina, y además de todos los dalarios que había en las calles, en las casas, dentro de las casas de los devotos de Isis. ¿Podéis imaginaros la importancia que tenía el culto de Isis en estos momentos? También en el puerto de Ostia, que es el puerto de Roma, se ha encontrado un templo, dos templos, una dedicada a Isis Faria y otra a Isis Pelagia. Y para hacerlo rápido, sería hablaros de todos los lugares donde hay en el Imperio Romano, en toda Europa, santuarios de Isis, sería eterno. Además, cada uno de estos santuarios se merecería una conferencia hablando de su construcción, de sus devotos, etc. Solamente, por ejemplo, en la Galia, a través de Marsella, por el río Ródano, va subiendo todo el culto de Isis, puesto en Niza, en Nîmes, en Grenoble, en muchas ciudades. Y fijaros, como un dato muy significativo, la ciudad de París, en el 1811, su escudo, que es este, fijaros, en la proa está la diosa Isis como mascarón protegiéndolo. En Alemania se han encontrado varias ciudades
templos a Isis. En Maguncia, que es este que hay aquí, he encontrado uno gigantesco que está dedicado a Isis Cibeles, pero también hay en Colonia, etc. Todo el Danubio, todas las provincias que van del Danubio, a través de Aquileia se expande el culto a Isis por toda esa zona. En África ya se conocía la diosa Isis de tiempo de los griegos y de tiempo de los fenicios. Por ejemplo, en Cirene he encontrado también un santuario, pero también en Cartago. Los cartagineses son los hijos de los fenicios. Con la destrucción de Cartago desaparece momentáneamente o se frena el culto a Isis, pero en el siglo II empiezan a aparecer un montón de ciudades, Segura Regia, Sabrata, y aquí en la provincia de Mauritania Cesariensis aparecen monedas, bueno, además de un santuario ahí, sí aparecen monedas que acuña el rey Juba II con símbolos egipcios. ¿Y por qué? Pues fijaros, Juba II estaba casado con esta mujer guapísima, y según dicen las crónicas, inteligentísima, que se llamaba Cleopatra Selene, y era la hija de Cleopatra VII, nuestra Cleopatra, y de Marco Antonio. Bueno, otras ciudades en la Mauritania tingitana, y dejo para el final Hispania. En el 2007 di una conferencia aquí también sobre el culto a Isis en Hispania, y no lo voy a repetir. Pero fijaros, en este momento, solamente un resumen muy somero, tenemos 4 iseos, 4 edificios que se han recuperado. Hasta hace 15 días teníamos 3, el cuarto es el de Cartagena, que desde hace 15 días ya se puede visitar. Pero después hay un montón de iseos, que lo llamo iseos probables, porque sabemos que existen. Todavía no se han descubierto, pero van a aparecer porque tenemos documentación epigráfica, textos, las imágenes de culto y referencias de sus devotos. Y después, claro, inscripciones, esculturas y objetos. Y así, para alegrar un poco la vista, fijaros, estas son algunas de las esculturas, de las imágenes de Isis que tenemos. De Mérida, de Clunia, que está en el Museo de Burgos, esas dos del Museo del Prado, del Museo de Valladolid, de Regina Turdulorum, y la Badajoz, y la magnífica cabeza de Isis del Museo de Sevilla. Pero también han aparecido miles de estatuillas más pequeñas, de culto privado, de esvotos, etc. Pero también infinidad de objetos isiacos. Por ejemplo, todas estas lucernas, que hay miles en cualquier museo que vayáis, con que os fijéis un poquito, veis que está Isis con Arpócrates, con Anubi, ella con Serapis, ella sola, etc. Después aparece una serie de documentos que es de culto privado, en que un devoto pone el nombre de su diosa en una taza de terra sigillata, o, si tiene más poderío económico, pues verdaderos monumentos dedicados a Isis. Y también estas esvotos, que llaman los romanos planta eperum o estigia, que era cuando una persona pedía a la diosa Isis una cosa, oye, que se cure mi hija, si se cura mi hija voy a ir a tu santuario, y tal. Se curaba la hija, iba al santuario y dejaba sus pies como prueba de que había cumplido con su voto. Volvemos al planito de Alma Cuadrante. Sería casi imposible hablar de todos los sitios donde se ha rendido culto a la diosa Isis en el Mediterráneo. Creo que este plano es muy didáctico y nos da una imagen de lo que debió de ser. El culto a Isis, ¿quién eran los devotos de Isis? Pues ya hemos dicho que era algo revolucionario. Podía ser devoto de Isis todo el mundo, independientemente de su condición social, económica, sexual. Por ejemplo, tenemos en Valencia, un ejemplo, esta lápida que dice, esta es una foto de mi amiga Fátima, que está aquí, que me la mandó, que está en uno de los paseos de Valencia, y dice Sodalicium Bernacum Colentes Isidem, dice congregación de esclavos devotos de Isis. Pero también hemos visto, podrían ser los esclavos devotos de Isis, pero también hemos visto que hay emperadores que también son devotos de Isis, son incluso sacerdotes de Isis. Es decir, todo el mundo podía ser devotos de Isis, totalmente revolucionario. Pero sobre todo,
Las mujeres en el culto a Isis podían ser devotas y no solamente eso, sino ocupaban los más altos cargos del sacerdocio, participaban, y esto era totalmente imposible en el resto de las religiones de ese momento. Por eso tuvo tanta importancia el culto de Isis entre las mujeres. Esta es una cultura de una sacerdotisa de Isis. El clero, ¿cómo era el clero de Isis? Pues era muy similar al de Egipto, solamente que aquí participaban tanto mujeres como varones. Estaban muy jerarquizados. Había 3 niveles en el clero de Isis. En el alto clero estaban el sumo sacerdote, los profetas y los pastóforos. Pastóforo significa, foro significa portador. Por ejemplo, nuestra palabra semáforo viene de una palabra del ejército griego que es semaya foros, el portador de las señales. Bueno, pues el pastos es la imagen de Isis. En las procesiones llevaban la imagen de Isis. Después hay un segundo nivel, que son los solistas, los astrólogos, tal. Y después un bajo clero, que eran los cantantes, los interpretadores de sueños y los portadores de las lámparas. Esta es una foto que hizo mi chica en el Museo de Nápoles. Yo creo que es maravillosa. Es de un fresco de Pompeya, en el cual está representado, a las casas, lo arrancarían para llevar al museo, un sacerdote de Isis. Fijaros, está afeitado, tiene hasta la cabeza, está vestido con lino y lleva en su mano un sistro. Me parece es muy impresionista, pero yo creo que es maravillosa. Es un culto mistérico. ¿Qué quiere decir eso? Los devotos de Isis tenían que ir pasando una serie de pruebas y según iban superando esas pruebas eran de purificación, de una serie de cosas, se les iba enseñando parte de los misterios de Isis. Y así iba progresivamente, cada vez que iban sabiendo más del misterio de Isis y de Osiris, y iban avanzando en su grado. Los templos se han encontrado muchísimos y casi todos tienen las mismas características. He cogido este de Pompeya porque tengo un dibujo maravilloso de la creación y el planito. Todos los templos de Isis estaban protegidos con un muro que impedía ver desde la calle lo que se estaba celebrando dentro. Ya hemos dicho que eran cultos mistéricos y cultos reservados solamente a los fieles de la diosa. Después había un pórtico y en el centro el templo de la diosa, que seguía los cánones de la arquitectura templaria romana, es decir, sobre un podio con una entrada principal, con una escalera que daba acceso y tenía 2 partes, la cela, el santuario, y tenía delante otra habitación. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero además tenía delante un altar donde se hacían los sacrificios a la diosa, generalmente de productos vegetales. Después tenía un lugar, a ver si es este de aquí, que se llamaba Purgatorium. Era donde estaban unas escaleras que pasaban al subsuelo, donde pasaban las pruebas los iniciados. Y después tenía en la parte de atrás aquí una gran sala que se llama Ecclesiasteion, que era donde se reunían los devotos y en donde celebraban los rituales, los banquetes rituales. Pero además tenía una serie de habitaciones que estaban destinadas a guardar el tesoro de la diosa, el alojamiento de los sacerdotes y este espacio aquí en el de Pompeya, que era donde pasaban la noche los enfermos que llegaban para curarse. Se dormían y la diosa se les aparecía en el sueño y ellos decían al día siguiente a los sacerdotes lo que habían soñado y se curaban. Los rituales diarios eran muy parecidos a Egipto, pero tenían una diferencia. Por la mañana al amanecer, el sacerdote rompía los sellos de la puerta y abría el santuario. Y entonces entraban las sacerdotisas y sacerdotes que despertaban con música de sistro y de collar menat a la diosa. La desvestían, la lavaban, la perfumaban, la untaban de ungüentos, la volvían a vestir y entonces se abría el santuario. Cualquier devoto de Isis podía llegar hasta la estatua de la diosa y hablar directamente y pedirle y rogarle y darle la gracia, cosa que era impensable en Egipto. Después, al mediodía, se volvía a cerrar el
santuario y se sellaba hasta el día siguiente. Había muchísimas fiestas relacionadas con el culto a Isis. Las más importantes, yo he seleccionado 3, son el Navigium Isidis, que era el 5 de marzo, que está representado aquí. En todos los puertos del Mediterráneo se celebraba el 5 de marzo la fiesta de Isis, la navegación de Isis. Era cuando se abría el periodo de navegación. Era una fiesta que nos ha llegado a través de varios escritores admirados, porque había una especie de cabalgata, la cual salían del templo de Isis, iban bajando hacia el mar, iban todos vestidos de domingo, con instrumentos musicales, llevaban las imágenes de la diosa, llevaban agua del Nilo en los vasos canopos, y al llegar al mar dedicaban a la diosa, un barco nuevo que picaban y lo llenaban de ofrendas, y entonces echaba al mar. Otra de las fiestas es la Lichnapsia, o de las luces. Es una fiesta egipcia que se llamaba Aset Luminosa, que celebraba la búsqueda de los trozos del cuerpo de Isis por parte de Isis. Entonces se iluminaban las calles por la noche, se iluminaban las calles, las casas, los negocios, los barcos. Estaba toda la noche la gente como buscando el cuerpo de Isis, y al día siguiente se celebraba una gran fiesta. Y lo mismo las Isias las establece Calígula para celebrar la reapertura del Iseo del campo de Marte. Y también se celebraba la búsqueda de Isis por el cuerpo de Osiris por parte de Isis. Y esta es una representación de cómo debía ser las Isias por la noche. Debía ser impresionante. Los romanos les debían impactar. Y el final del culto de Isis, ¿cómo fue? Pues mirad, en el siglo IV después de Cristo ya empieza a bajar la intensidad del culto a Isis. ¿Por qué? Hay muchos autores que dicen que se estropeó todo cuando los emperadores romanos la hacen una diosa oficial del panteón romano. Ya perdió toda esa gracia que tenía de ser revolucionario, de ser contracorriente, de ser, al hacerse oficial como el resto de los dioses romanos, perdió mucho. Pero con el cristianismo, en el edicto de Milán, firman Constantino I y Licinio, ya le dan el primer golpe de muerte. Pero Teodosio I, en el 392, prohíbe todos los cultos que no sean el cristiano en el Imperio Romano. Y después, Justiniano, en el 533, ya a muerte, aquel culto que se haga, va condenados a muerte, o sea que es imposible. Pero se sabe, además se dice que prohibido, pero es que se sabe que el culto a Isis de forma privada se sigue haciendo en la clandestinidad, al menos hasta el siglo VIII después de Cristo. En Egipto es distinto. Bueno, tenemos a Teodosio en el 392 que prohíbe todos los cultos que no sean cristianos. Pero es que en la isla de Philae se refugian los últimos sacerdotes de Isis y un montón de devotos y siguen rindiendo culto a la diosa. Justina, bueno, esta foto de mi amiga Gerda, que me la mandó, es una maravilla. Justiniano, está aquí en el centro, que llega del patriarca de Alejandría. Es una vergüenza que en el sur de Egipto, en la isla de Philae, se sigan haciendo procesiones a Isis y tal. Y entonces manda a su general Narses, fijaros qué pinta tiene de Marte, y con 2 cohortes llega a Philae, se pasa a cuchillo a los sacerdotes, expulsa a los demás y se lleva las estatuas a Constantinopla como botín de guerra. Y a partir de este momento, con Philae se termina una cultura y unos cultos milenarios. Y no quería terminar la charla de hoy con mal sabor de boca. Y entonces, pues es de esta foto de nuestro amigo Antonio Lobo, es del 2007,
es una visita de la asociación. Bueno, vemos a nuestra queridísima Julieta, Paco, a Michelle, bueno, un montón de gente de la asociación fotocopiando el templo, como es normal. Pero es que lo importante es esto que hay aquí. Es un grupo de neo-devotos de Isis que estaban cantando y haciendo ciertas ceremonias en honor de la Madre de los Dioses. Bueno, para terminar, no creáis que con el cierre del templo de Philae, la memoria y la presencia de Isis se perdieron para siempre. Isis, la Gran Madre, es una diosa eterna y sigue presente en nuestros días. Y no me refiero a los miles de objetos que tenemos en los museos, en los yacimientos, en los museos, en los epígrafes. No. Me refiero a múltiples realidades que la hacen presente en nuestro día. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero voy a coger uno nada más. Esta institución que tan generosamente nos acoge hoy se llama Museo de San Isidro. Pues bien, lleva el nombre de la diosa Isis, porque Isidro significa literalmente regalo de Isis. Me gustaría que tras la conferencia de hoy os haya sorprendido tanto como a mí. Es que me encanta, es que para enamorarse. Que os haya sorprendido tanto como a mí la importancia que tuvo el culto a Isis, que creo que a partir de hoy será más nuestra Isis, y confío que en vuestros viajes, en vuestras visitas a los museos, estéis atentos y rastreéis, investiguéis y descubráis la cantidad de vestigios que hay sobre la Reina del Cielo y sobre sus devotos. Os garantizo que será un momento simplemente estimulante. Nada más, solamente daros las gracias por vuestra presencia y vuestra atención. Ponerme a vuestra disposición por si sé responder a alguna de las preguntas que queráis hacerme. Y quería terminar con unas palabras de un devoto de Isis de hace 2500 años. Deseo que la diosa Isis sea benévola con vosotros y os colme de bendiciones. Gracias.